Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ecuador no pudo ganar ante Brasil, ni siquiera consiguió empatar el partido y complicó la clasificación sin lugar a dudas. Más considerando que Venezuela sí ganó, sí hizo sus tareas contra Colombia y pudo sacar un resultado favorable, lo que complica aún más la clasificación, porque si consideramos que Brasil ya se encuentra clasificado y que puede optar en el último partido por darle descanso a sus jugadores estelares y no poner a Hendrick, no poner a Kennedy, no poner a Marlon Gómez, evidentemente el equipo disminuiría en cuanto a calidad y Venezuela tendría mayores oportunidades de sacar un resultado favorable de locales en un contexto que sin lugar a dudas los va a favorecer. Entonces, sí que se complicó la cosa. ¿Qué podemos decir acerca del partido de hoy? Se había hablado de este partido como el gran desafío que enfrentaríamos en el grupo, el que aseguraría el cupo en caso de conseguir un buen resultado y el que debería dejarnos certezas en cuanto a las formas principalmente. Y hoy hay varias certezas, hay varias dudas también, pero principalmente lo que hay son conclusiones. Conclusiones de las que quiero hablar a lo largo de este video. Y bueno, si ustedes quieren escucharlas, son bienvenidos. Así que vayan por canguil o algo y disfruten. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de la estructura y el partido que imaginaba Ecuador y el que terminó siendo, o al menos en cuanto al primer tiempo. Yo creo que Ecuador imaginó un partido distinto, de ida y vuelta, un partido de igual a igual cuanto menos, y lo empezó de esa forma, porque tú ves el inicio de partido de Ecuador y ves a los centrales bien adelantados, ves a Cristian García tratando de hacerse cargo de ese primer pase, tratando de sortear algunas marcas, de darle salida al equipo y de ir rompiendo así el molde. Ves a Patrick Mercado involucrándose, ves a Eric Plus acercándose, ves a Pedro Vite tratando de hacerse cargo, ves a los laterales adelantados y como que la cosa quería fluir, pero en estos minutos en los que tuvimos la pelota no pudimos romper el molde, no encontramos ese pase ideal que haga daño al rival de verdad, eso que rompa todo y que nos dé una gran situación. Salvo alguna contra que pudo finalizar mejor Jaymar Medina, no se encontró una gran situación en el primer tiempo y esto nos llevó poco a poco a ir replegando, pero no porque nosotros quisiéramos, a mi parecer. Yo creo que Brasil nos obligó al repliegue, con la muy buena presión en la mitad de la cancha de Andrés Santos, con las buenas intervenciones de Marlon Gómez, con lo bien que pasaba Kelvin por la derecha y con el protagonismo que tuvo sin lugar a dudas Hendrick y John Kennedy, cada vez más involucrados en la tenencia y en esa finalización. Creo que Hendrick estuvo perfecto en los controles, estuvo perfecto en las decisiones y se notaba cuando Brasil atacaba. De hecho, tuvo unas dos situaciones generadas por él, un buen cabezazo y otra que termina asistiendo a Kelvin que pasaba desde la derecha porque tuvo mucha intervención ofensiva en lateral y entonces esto terminó siendo peligro Real para Ecuador, que por suerte terminó tapando Villa con gran autoridad. Pero en general diría que ellos dominaron este primer tiempo, que encontraron mejores respuestas que nosotros, que nos hicieron ver mal, principalmente por la intensidad. Yo creo que ahí se notó el gran salto de diferencia entre ellos y entre nosotros. Era un equipo mucho más intenso, tenían siempre dos o tres sobre nosotros. Tú veías a John Mercado tratando de gambetear a dos o tres jugadores porque casi siempre trataba de competir en soledad, porque no podía subir Carlos Sánchez porque si subía dejaba un gran vacío. Entonces nosotros, cuando teníamos la pelota, no teníamos opciones. Ellos siempre estuvieron en un bloque muy compacto. Cuando llegaban al ataque, llegaban casi todos, incluidos carrileros, incluidos mediocentros. Siempre había una opción de pase disponible y parecían tener uno más en cancha. Nosotros, en cambio, parecíamos tener uno menos. Y muy pocas respuestas encontramos con la pelota bajo el pie. O sea, de verdad le costaba al jugador tenerla, le costaba girar a los mediocentros, salvo Pedro Vite, le costaba tomar la decisión al mercado, le costaba a Jaymar Medina, no podía pivotear correctamente Allen Obando, y en parte todo esto que estoy diciendo y todos estos errores que estoy nombrando son por falta de estructura, especialmente en Obando. Tú veías a Obando tratando de recibir de espaldas y no tenía muchas descargas libres o ninguna descarga libre, salvo cuando Pedro Vite se movía bien atrás. Después casi siempre estaba contra dos o tres centrales. O sea, Ecuador planteó un partido para verse superado en cada una de las zonas de la cancha. O al menos lo obligaron a eso. Pero yo creo que el mercado debía estar mucho más cerca de Obando y creo que empezó así el partido. Pero como el partido obligó a que descendiera mucho más, porque estaba perdiendo los vuelos Carlos Sánchez y porque nos estaban haciendo una fiesta por esa banda, quedó siempre lejos de la jugada. Y eso perjudicó a que Ecuador en una contra pudiera hacer daño. Ecuador el primer tiempo casi no atacó.
Y fue porque Brasil no le permitió atacar, porque Brasil lo obligó a jugar un partido para el que me parece no estaba planificado. Y eso nos llevó a ser superados. Salvo, insisto, cuando Pedro Vite se hizo cargo de la pelota y le demostró a los demás cómo se salta una presión. Creo que nadie lo había entendido hasta ese momento. Cuando Pedro Vite empieza a tocar en uno, dos toques o a girar con criterio y conseguir faltas, Ecuador generó un poco más, llegó un poco más, pero no bastó porque las finalizaciones seguían siendo malas. Y entonces terminó sin situaciones claras el primer tiempo, a mi parecer. Ahora, sin lugar a dudas, nuestro primer tiempo desde el ofensivo no fue ideal y no encontramos cómo liberarnos. Y tuvimos un primer tiempo defensivamente inteligente, diría. No sufrimos salvo esas dos grandes situaciones. Creo que el repliegue fue inteligente, creo que Eric Pluas tuvo mucho desgaste. Creo que la mitad de la cancha con Patrick Mercado y Eric Pluas por momentos se dividió mal y terminó dejando muchos vacíos, pero hubo mucha intensidad en algún punto, al menos en el bloque bajo, lo que sirvió para que Brasil no tuviera tantas situaciones. Creo que Oscar Quiñones estuvo relativamente bien, creo que Cristian García estuvo relativamente bien, y creo que logramos salvar el primer tiempo a pesar de en la ofensiva no encontrar respuestas. Nuestro principal problema de este primer tiempo no fue la defensa, creo que la defensa estuvo a la altura, con errores y aciertos a la altura. Creo que el problema fue que no encontramos ninguna forma desde la estructura de darle opciones a nuestros ofensivos. Y cuando encontramos algo al frente fue gracias a decisiones individuales de un jugador en específico que fue Pedro Vite. Después nos costó mucho salir adelante. No encontramos ese pase rápido, no encontramos lo más fácil o lo más sencillo para liberarnos y terminamos excediendo controles, excediendo pases y llevándonos hacia nuestro arco propio. Uno esperaría que la tónica en el segundo tiempo cambiara, pero creo que inicialmente Brasil seguía dominando de alguna forma u otra, pero sí se notaba más desesperado por buscar el gol, y en esa desesperación Ecuador, con un mejor Pedro Vite, tomando mejores decisiones y encontrando mejores opciones, podía haber encontrado daño en algún punto. Se nota en el gol, a pesar de ser una pelota larga, la pelearon entre todos los ofensivos, estaban bastante cerca, estaba Mercado cerca, estaba Pedro Vite cerca, estaba Obando peleándola, y encontró una pelota Patrick Mercado después de un rebote, de un remate que él mismo intentó casi de media cancha, encontró un rebote que sirvió para encontrar un gol. La cuestión es que el jugador se encuentra con un gol. No era superior, no tenía la pelota, se encontró con un gol con bastante fortuna y en algún punto la fortuna tenía que sonreírnos. Pero es que la fortuna no lo es todo. O sea, a través de este golpe de suerte, Ecuador no podía encimar el partido y convencerse de que estaba siendo mejor. Ecuador tenía que entender su contexto. Ecuador tenía que entender que seguía siendo superado. La cuestión es que la gestión de la victoria fue inadecuada y ese fue el gran problema. O sea, Ecuador pudo haber aprovechado esta victoria y tener la pelota. No digo replegar, no digo meternos, porque ya estábamos replegados. Pero digo sí tener un poco más la pelota, cuidarla un poco más. Si ya no teníamos las opciones por delante, tenerla en la mitad, tocarlo un poco, tratar de en uno o dos toques resolver. Y algún espacio íbamos a encontrar, porque Brasil se iba a desesperar cada vez más, porque ya estaba desesperado. Entonces en algún punto íbamos a encontrar un espacio. Lo que pasa es que Ecuador se desesperó también, en búsqueda, me imagino yo, de asegurar el partido. Y la experiencia nos jugó un golpe fuerte en ese sentido. Entonces, no salimos bien parados. No teníamos la base defensiva para salir. Y en minutos Brasil se encontró con un buen Hendrick, con un Hendrick inspirado que en dos toques resolvió con un buen control y con un buen perfil para poder centrar y que Marlon Gómez defina solo frente al arco. Pero fue una sucesión de errores de Ecuador desde el colectivo, desde la desesperación, desde el buscar sin tener la capacidad para hacerlo. Hay dos cosas que también nos perjudicaron en los últimos 20 minutos. Una, la diferencia de plantillas que nos sacó Brasil. Y dos, las decisiones que tomó el DT en los momentos que los tomó. Porque yo creo que Youri Ochoa no estaba para jugar este partido, o al menos no en este momento en el que lo pusieron, cuando recién nos venían marcando el primer gol y Brasil iba a salir a seguir buscándolo. Creo que era necesario un cambio. Creo que Patrick Mercado y Eric Pluas ya estaban sin piernas, tenía que salir alguno de los dos, pero que tenía que ingresar a Ronnie Borja. Sin lugar a dudas, teníamos que buscar algo de equilibrio en la mitad, porque el empate era negocio. No entendí nunca la necesidad de Ecuador de ir por la victoria. Yo entiendo que siempre queremos ganar, pero también hay que entender los contextos.
Yo creo que si nos encontramos con un gol y si estamos sufriendo el partido, hay que saber sufrir también. Y hay que entender cuándo poner a qué jugador y cuándo no. Y hoy día era un partido que gritaba, que pedía gritos, que entraba Ronnie Borja a dar equilibrio. Y después puede salir bien o mal. Yo no digo que Ronnie Borja sea Lionel Andrés Messi y venga a solucionar todos los problemas de Ecuador. Pero creo que en este partido específico, si Ronnie Borja entraba, el equilibrio hubiera sido distinto. Algo más hubiéramos quitado. No digo que no nos hubiera metido el segundo gol. Capaz y entraba frío y erraba. No pasa nada. Pero era el cambio que pedía el partido. Y no lo hicimos. Entonces, creo que esas decisiones también nos terminaron perjudicando. Pero sin lugar a dudas, Brasil tuvo un salto de calidad en los cambios también. O sea, Brasil encontró respuestas mucho más positivas. Y nosotros no tuvimos, después, cuando ya que el segundo gol, respuestas desde el banco. Zambrano entró mal. Verlas entró mal. Y la mayoría de los cambios no hicieron más de lo que hicieron los que estaban jugando, porque la calidad es distinta. Y si ya se notaba en el primer tiempo con los titulares, se notó aún más con los suplentes. Cuando no podíamos controlar, cuando no podíamos tocar, cuando era Pedro Vite contra el mundo. En el primer tiempo al menos algún pivoteo hubo de bando, algún control hubo de mercado. Había alguna intención. En el segundo, sin lugar a dudas, nuestra banca no dio ninguna respuesta y terminamos bastante por debajo de la expectativa. Aún así encontramos un muy buen remate de tiro libre de Yogi Ochoa, que el arquero alcanzó a salvar con suerte, y un par de situaciones en las que creo el árbitro se equivocó. No terminaron en gol igual. Joan Mercado no terminó controlando la pelota de forma adecuada en un offside que le pitan y que me parece no era. Y Aymar Medina termina rematando de forma completamente desarticulada en una jugada de mano a mano con el arquero en la que tampoco había falta de él en ofensiva. Creo que el arbitraje sí estuvo un poco inclinado. Creo que no perjudicó en absolutamente nada el resultado porque nosotros no encontramos cómo capitalizar las pocas situaciones que generamos. Creo que Brasil generó pocas. Creo que claras no tuvo tantas, salvo las de los goles. Creo que encontró mucho remate de media distancia y un par más. Nosotros encontramos un gol de remate de media distancia y con bastante fortuna y después un par más. Si hubiéramos metido una de ese par, si hubiéramos tenido letalidad, lo que se necesita en este tipo de partidos, la historia hubiera sido otra. Pero no la encontramos. Y hoy estamos hablando de esto, estamos hablando de la derrota y de una posibilidad media de que Venezuela nos deja fuera una vez más de un torneo. Pero también como forma positiva creo que el doble bloque bajo improvisado salió relativamente bien. Es cierto que Brasil tuvo dos o tres claras, de las que aprovechó dos, pero en general creo que les costó y por eso tuvieron mucho remate de media distancia. Les obligamos a tener mucho remate de media distancia porque tuvimos un doble bloque bajo que se paró más o menos bien. No sufrimos tanto el partido, pero nos costó manejar las transiciones hacia el ataque. Creo que ese es un punto muy grave a tomar en cuenta. Puede ser que cuando estemos replegados no tengamos ninguna respuesta a la contra, porque el rival se va a relajar y entonces va a encontrar cada vez más opciones de pase porque los centrales se van a animar, los laterales van a pasar y nos van a dominar por completo. El jugador tiene que tener opciones en el frente para que el rival siempre esté alerta, no descuide su zona ofensiva. O que la descuide, pero que realmente podamos lastimarla cuando lo haga. Cosa que no hicimos hoy en los pocos momentos que nos dieron de libertad. En general, el partido nos dejó el panorama más claro de nuestras limitaciones que debemos mejorar para dar el golpe en el cuadrangular, en caso de llegar, por supuesto, y de que Brasil nos dé una mano en ese último partido contra Venezuela. Ha sido un gusto para mí hacer este video, espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí hacerlo, y ya saben que la caja de comentarios está abierta si quieren decir cualquier cosa, si están de acuerdo o en desacuerdo, no importa, pero pueden comentar. Un abrazo y muchas gracias.